Te presentamos el resumen del fantástico libro llamado El ego es el enemigo, del autor Ryan Holiday. Este libro nos da una receta, la humildad. Está lleno de historias y citas que le ayudarán a salir de su propio camino, ya sea que esté empezando o comenzando de nuevo. Encontrará algo que sacar de aquí. Introducción. Tal vez usted es joven y está lleno de ambiciones. Tal vez está joven y lucha por lograr sus objetivos. Tal vez ya se ganó un par de millones. Cerró su primer negocio. Ha sido seleccionado para ser parte de un grupo élite. O tal vez ya logró suficiente para toda la vida. Tal vez está asombrado de ver lo vacía que es la cima. Tal vez está encargado de dirigir a otros a través de una crisis. Tal vez lo acaban de despedir. Tal vez acaba de tocar fondo. Donde sea que se encuentre, lo que sea que haga, su peor enemigo ya vive dentro de usted, su ego. Yo no, piensa usted. Nadie podrá decir nunca que soy ególatra. Tal vez siempre ha creído que es una persona bastante equilibrada. Pero para la gente con ambiciones, talentos, impulsos y potenciales por desarrollar, el ego es una característica natural. Precisamente aquello que nos hace ser tan prometedores como pensadores, hacedores, creativos y empresarios, nos vuelve al mismo tiempo vulnerables a esta parte oscura de la psique. Este no es un libro sobre el ego en el sentido freudiano. A Freud le gustaba explicar el ego a través de una analogía. Nuestro ego era el jinete a caballo, con nuestros impulsos inconscientes representando al animal, mientras que el ego trataba de dirigirlos. Los psicólogos modernos, por su parte, usan la palabra egoísta para referirse a alguien que vive peligrosamente concentrado en sí mismo y para quien los demás le son indiferentes. Todo esto es cierto, pero no es muy útil fuera del entorno clínico. El ego que vemos con más frecuencia se rige por una definición más coloquial. El ego es una creencia malsana en nuestra propia importancia. Esa es la definición que usaremos en este libro. Es ese chiquillo irritable que hay dentro de cada uno, aquel que elige hacer lo que quiere por encima de cualquier otra cosa. La necesidad de ser mejor que, más que, reconocido por, más allá de cualquier utilidad razonable. Ese es el ego. Es el sentido de superioridad y certeza que excede los límites de la seguridad de uno mismo y del talento. Donde sea que usted esté, ahí también está el ego. En cualquier momento específico de la vida, una persona se encuentra en una de las siguientes 3 etapas. Está aspirando a algo o tratando de hacer una marca en el universo. Ha alcanzado el éxito. Tal vez es un poco o tal vez mucho. O ha fallado, reciente o continuamente. La mayoría de nosotros pasamos todo el tiempo de una etapa a otra de forma fluida. Estamos aspirando a algo hasta que tenemos éxito. Tenemos éxito hasta que fallamos o hasta que aspiramos a lograr algo más y fallamos. Y nuevamente empezamos a aspirar o a tener éxito. El ego es el enemigo en cada paso de este camino. En cierto sentido, es el enemigo de la construcción, del mantenimiento y de la recuperación. Cuando las cosas llegan rápido y fácilmente, puede ser bueno, pero en épocas de cambio, de dificultad. Por lo tanto, las 3 partes en que está organizado este libro son ambición, éxito y fracaso. El propósito de esta estructura es sencillo: ayudarle a suprimir el ego antes de que los malos hábitos tomen el control, reemplazar las tentaciones del ego por humildad y disciplina cuando esté experimentando el éxito y cultivar la energía y la fortaleza para que, cuando el destino cambie y se ponga en su contra, no termine aplastado por el fracaso. En resumen, nos sirve ser humildes en las aspiraciones, benévolos en el éxito, resilientes en el fracaso. Esto no significa que usted no sea único y que no tenga algo asombroso que ofrecerle al mundo a lo largo del breve tiempo que pasará en el planeta. Esto no significa que no haya espacio para empujar las fronteras creativas, para sentirse inspirado o para tratar de lograr un cambio claramente ambicioso e innovador. Por el contrario, con el fin de hacer adecuadamente estas cosas y asumir los riesgos, necesitamos equilibrio. Primera parte. Aspiraciones. Nos disponemos a hacer algo. Tenemos una meta, una vocación, un nuevo comienzo. Todo gran viaje empieza aquí. Sin embargo,
Muchos de nosotros nunca llegamos a nuestro destino. La mayor parte de las veces el ego es el culpable. Nos envanecemos con historias fantásticas. Suponemos que lo tenemos todo, claro. Dejamos que nuestra estrella brille en lo más alto, pero termina por apagarse y no tenemos idea de la razón. Estos son los síntomas del ego, que se curan con humildad y realidad. En algún momento, alrededor del año 374 a.C., Isócrates, uno de los maestros filósofos más conocidos de Atenas, le escribió una carta a un joven llamado Demónico. Isócrates había sido amigo del padre recién fallecido del muchacho y quería darle algunos consejos sobre cómo seguir el ejemplo de su padre. Los consejos iban de lo práctico a lo moral, y todos fueron transmitidos en lo que Isócrates describía como máximas nobles. Estas eran, tal como él decía, preceptos para los años futuros. Como muchos de nosotros, Demónico era ambicioso, y Sócrates dedicó a escribirle porque el camino de la ambición puede ser peligroso. Y Sócrates comienza informándole al joven que ningún adorno te conviene más que la modestia, la justicia y el autocontrol, porque estas son las virtudes por las cuales, de acuerdo con el consenso de todos los hombres, se gobierna el carácter del joven. Practica el autocontrol, dice Isócrates, y le aconseja no caer bajo el flujo del mal carácter, el placer y el dolor, y aborrecer a los aduladores, tanto como a los estafadores, porque los dos, cuando se ganan nuestra confianza, lastiman a quienes se fían de ellos. Y Sócrates quería que Demónico fuera afable en las relaciones con quienes se aproximaban, y nunca altivo, porque ni siquiera los esclavos pueden soportar el orgullo de los arrogantes, y lento en la deliberación, pero rápido para llevar a cabo sus decisiones. Lo mejor que tenemos en nosotros es el buen juicio, le decía, y lo instaba constantemente a capacitar su intelecto, porque lo más grande en la brújula más pequeña es una mente sabia en un cuerpo humano. Aprenderemos que aunque pensemos en grande, debemos actuar y vivir modestamente con el fin de lograr lo que buscamos, debido a que estaremos concentrados en la acción y en la educación, y nos olvidaremos de la validación y la búsqueda de estatus. Nuestra ambición no será grandiosa sino repetitiva, un paso tras otro, aprendiendo y creciendo, e invirtiendo en ello el tiempo necesario. Debido a su agresividad, su intensidad, su egoísmo y su infinita autopromoción, nuestros competidores no se dan cuenta de la forma en que ponen en peligro sus propios esfuerzos, para no hablar de su cordura. Rebatiremos el mito del genio autosuficiente, para quien la duda y la introspección son desconocidas, a la vez que rebatiremos el mito del artista sufriente y torturado, que debe sacrificar la salud por su trabajo, mientras que ellos están divorciados de la realidad y de los demás. Nosotros estaremos profundamente conectados y conscientes, y aprenderemos de todo eso. Hablar, hablar, hablar. Facebook, pregunta en la casilla de texto vacía. ¿Qué estás pensando? Trina nos llama Twitter, Tumblr, LinkedIn, nuestro buzón de correo, nuestros teléfonos inteligentes, la sección de comentarios al final del artículo que acabamos de leer, espacios en blanco que ruegan que los llenemos, con pensamientos, con fotos, con historias, con lo que vamos a hacer, con lo que pensamos que deberían o podrán ser las cosas, con lo que esperamos que suceda. Tecnología inanimada, sí, pero igual de impositiva, preguntando, espoleando, pidiendo que hables. Las intervenciones que hacemos en las redes sociales son casi siempre positivas, algo del estilo de déjenme contarles lo bien que está todo, lo genial que soy. Rara vez decimos la verdad. Estoy asustado, estoy luchando, no sé. Al comienzo de cualquier camino nos sentimos alterados y nerviosos, así que buscamos consolarnos de forma externa en lugar de hacer un trabajo interior. Cada uno de nosotros tiene un lado débil, que al igual que un sindicato no es exactamente malintencionado, pero a la hora de la verdad siempre quiere recibir todo el crédito y la intención posible, por hacer muy poco. Ese lado es lo que llamamos ego. La escritora y antigua bloguera de Gawker, Emily Gould, una Hannah Horvath de carne y hueso, se dio cuenta de esto durante los 2 años que duró lucha para publicar una novela. Aunque contaba con un jugoso contrato, estaba encantada. ¿Por qué? Estaba demasiado ocupada, pues pasaba mucho tiempo en internet. Ella estaba haciendo lo que muchos de nosotros hacemos,
Cuando estamos asustados o abrumados por un proyecto, hacía cualquier cosa menos concentrarse en su proyecto. La novela en la que debía estar trabajando se estancó por completo. Durante un año era más fácil hablar sobre la escritura, hacer todas las cosas agradables relacionadas con el arte y la creatividad y la literatura que sentarse a escribir. Ella no es la única. Alguien publicó recientemente un libro titulado Estoy trabajando en mi novela, la cual está lleno de posts de las redes sociales escritos por autores que claramente no están trabajando en sus novelas. Escribir, como tantos otros actos creativos, es difícil. Sentarse ahí, con la mirada fija, irritado con uno mismo, irritado con lo que uno escribe porque no le parece lo suficientemente bueno y uno mismo no parece suficientemente bueno. De hecho, muchas tareas valiosas que empezamos son terriblemente difíciles, ya sea programar una nueva máquina o dominar un oficio, pero hablar siempre es fácil. Parece que creyéramos que el silencio es un signo de debilidad, que el hecho de ser desconocidos es equivalente a la muerte, y para el ego eso es cierto. Así que hablamos, como si la vida dependiera de ello. En realidad, el silencio es una fortaleza, en particular al comienzo de cualquier viaje, como advirtió el filósofo Kierkegaard, un hombre que detestaba los diarios y su cháchara. El chisme anticipa la conversación verdadera, y expresar lo que todavía está en el pensamiento debilita la acción al anticiparla. Y eso es lo que resulta tan intrigante del discurso. Cualquiera puede hablar de sí mismo, hasta un niño sabe chismear y charlar. La mayoría de la gente es buena para dar pláticas y vender cosas. Entonces, ¿qué es lo que resulta escaso y raro? El silencio. La capacidad de mantenernos fuera de la conversación de forma deliberada y subsistir sin su validación. El silencio es el descanso de la gente que es fuerte y segura de sí misma. Sherman tenía una buena regla que trataba de seguir. Nunca des explicaciones de lo que piensas o haces hasta que tengas que hacerlo. Tal vez después de un rato se te ocurra una razón mejor. El gran jugador de béisbol y fútbol americano, Bo Jackson, decidió que quería lograr dos cosas como atleta en Auburn: ganar el trofeo Heisman y ser contratado por la NFL. ¿Saben a quién se lo contó? Solo a su novia. La flexibilidad estratégica no es lo único que requiere silencio mientras los otros no paran de hablar. También es un tema psicológico. El poeta Hesíodo tenía esto en mente cuando dijo: el mayor tesoro de un hombre es una lengua cuidadosa. La charla nos agota. Hablar y hacer son dos actividades que compiten por los mismos recursos. Las investigaciones muestran que aunque la visualización de la meta es importante, después de cierto momento nuestra mente empieza a confundirla con el progreso verdadero. Lo mismo vale para la verbalización. Incluso el acto de hablar en voz alta con nosotros mismos mientras tratamos de resolver problemas difíciles ha demostrado disminuir significativamente la posibilidad de encontrar una solución. Después de pasar mucho tiempo pensando, explicando y hablando sobre una tarea, empezamos a sentir que estamos más cerca de lograrlo. O peor aún, cuando las cosas se ponen difíciles, podemos arruinar todo el proyecto porque sentimos que ya hicimos nuestro mejor esfuerzo, aunque desde luego no haya sido así. Cuanto más difícil la tarea, más incierto el resultado y más costoso puede ser el exceso de discurso. Mas no alejarnos de la responsabilidad. El discurso nos priva de la energía que tanto necesitamos para conquistar lo que Steve Pressfield llama la resistencia, la valla que nos separa de la expresión creativa. El éxito requiere el 100% de nuestros esfuerzos y el discurso disipa nuestros esfuerzos antes de que podamos usarlos. Muchos de nosotros sucumbimos a esta tentación, en particular cuando nos sentimos abrumados o estresados, o cuando tenemos mucho trabajo que hacer. En la fase inicial de construcción, la resistencia será una fuente constante de incomodidad. Hablar, oírnos hablar, buscar una audiencia, es casi una terapia. Acabo de pasar 4 horas hablando sobre esto. ¿Acaso eso no cuenta? La respuesta es no. Hacer trabajos importantes es una lucha, es agotador, desmoralizante, asustador. No siempre, pero a veces uno puede sentirse aterrado cuando está sumergido en ello. Hablamos para llenar el vacío y la incertidumbre. El vacío, dijo una vez Marlon Brando, un actor extremadamente silencioso, es aterrador para la mayoría de la gente. Es casi como si el silencio nos arrastrara o nos confrontara, en particular si le hemos permitido a nuestro ego que nos mienta a lo largo de los años.
Esto es muy perjudicial por una razón. El mejor trabajo y mejor arte proviene de combatir contra el vacío, de enfrentarlo en lugar de huir para hacerlo desaparecer. Cuando estamos enfrentando un reto particular, ya sea la investigación en un campo nuevo, o el inicio de un negocio, o la producción de una película, o la retención de un mentor, o el progreso de una causa importante, la pregunta es si nos engañamos a nosotros mismos de la charla o le enfrentamos la lucha que nos espera. Ser o hacer. Uno de los estrategas y actores más influyentes de la guerra moderna es alguien de quien la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. Su nombre es John Boyd. Fue un piloto de la guerra genial. Fue un maestro y un pensador todavía más importante. Después de volar en Corea, se convirtió en el principal instructor de la Fighter Weapons School, una escuela de élite en la base de Nellis de la Fuerza Aérea Estadounidense. Se le conocía como 40 segundos Boyd. Era porque era capaz de derrotar a cualquier oponente desde cualquier posición en menos de 40 segundos. Pocos años después fue discretamente llamado al Pentágono, donde comenzó su verdadera labor. En cierto sentido, el hecho de que la gente común y corriente no haya oído hablar de John Boyd no es sorpresivo. Él nunca publicó libros y apenas hay un trabajo académico con su nombre. Solo sobreviven unos pocos videos de él y rara vez es citado en los medios. A pesar de haber cumplido casi 30 años de servicio impecable, Boyd no fue ascendido más allá del rango de coronel. Por otro lado, sus teorías transformaron las maniobras de guerra en casi todas las ramas de las Fuerzas Armadas, no solo durante su vida, sino incluso aún más después. Los aviones de combate F-15 y F-16, que reinventaron las naves militares modernas, fueron sus proyectos consentidos. Su principal influencia fue como asesor a través de las legendarias lecciones que impartía a casi cualquier pensador militar importante de su generación. Su aporte a los planes de guerra de la Operación Escudo del Desierto se llevó a cabo a través de una serie de encuentros directos con el secretario de Defensa y no a través del cabildeo público ni oficial. Su principal forma de influir sobre los cambios fue la colección de pupilos que formó, protegió, enseñó e inspiró. No hay bases militares con su nombre, ni naves de guerra. Boyd se retiró suponiendo que sería olvidado y sin tener mucho más que una casa pequeña y una pensión. Con casi total seguridad, tuvo más enemigos que amigos. ¿Qué tal que este curioso camino haya sido deliberado? ¿Qué tal que esto lo haya vuelto más influyente? ¿Será acaso una locura pensar así? De hecho, Boyd solo estaba siguiendo exactamente la lección que trataba de enseñarle a cada joven prometedor que llegaba a formarse bajo sus alas. Jóvenes que él creía que tenía potencial para hacer algo diferente. Las prometedoras estrellas a las que él enseñó probablemente tenían mucho en común con nosotros. El discurso que Boyd le dio a uno de sus protegidos en 1973 lo deja muy claro. Al sentir que el joven oficial se aproximaba a lo que él sabía que sería una difícil bifurcación en su camino, Boyd le pidió que fuera a verlo. Como muchas de las personas exitosas, el soldado era inseguro e impresionable. Él quería obtener un ascenso con méritos. Era como una hoja que podía salir volando en cualquier dirección, y Boyd lo sabía. Así oyó ese día un discurso que Boyd pronunciara una y otra vez, hasta que se volvió una tradición y un rito de iniciación para toda una generación de líderes militares. Tigre, uno de estos días vas a llegar a una bifurcación en el camino, le dijo Boyd, y vas a tener que tomar una decisión acerca de las direcciones que quieres tomar. Usando sus manos para ilustrar sus palabras, Boyd marcó las dos direcciones. Si tomas por este lado, podrás ser alguien. Tendrás que hacer concesiones y tendrás que darle la espalda a tus amigos, pero serás miembro del club y serás ascendido y obtendrás buenas misiones. Luego Boyd hizo una pausa, con el fin de enfatizar la otra opción. O, continuó, puedes tomar por este otro lado y hacer algo por tu país, por tu fuerza aérea y por ti mismo. Si decides que quieres hacer algo, es posible que no obtengas ascensos y que no recibas las mejores misiones, y ciertamente no serás el favorito de tus superiores, pero tampoco tendrás que hacer concesiones. Serás leal a tus amigos y a ti mismo, y tu trabajo tal vez marque una diferencia. Ser alguien o hacer algo. En la vida te llaman a lista muchas veces. Ahí es cuando tienes que tomar decisiones. Luego Boyd concluyó con palabras que guiarán a este joven y a muchos de sus compañeros durante el resto de su vida. Ser o hacer. ¿Qué camino tomarás? Sea lo que sea que busquemos hacer en la vida,
la realidad rápidamente interfiere con nuestro idealismo juvenil. Decimos que son incentivos, compromisos, reconocimiento y política. Estas fuerzas pronto nos cambian la dirección y nos hacen pasar por el camino del hacer al ser, del ganar al fingir. El ego contribuye a este engaño a cada paso. Esa es la razón por la que Boyd quería que la gente joven viera que, si no tenía cuidado, fácilmente se podían dejar corromper por la misión misma que quería cumplir. ¿Cómo se puede evitar ese descarrilamiento? Bueno, muchas veces nos enamoramos de la imagen de lo que parece ser el éxito. En el mundo de Boyd, esta imagen era el número de estrellas que cada uno llevaba sobre el hombro, o el estatus de la misión encomendada, o el lugar al cual era destinado, cosas que el estatus de la misión encomendaba, o el lugar al cual era destinado, cosas que se pueden confundir fácilmente con una representación de un verdadero logro. Para otra gente, esta imagen puede ser el cargo que ocupa, la universidad a la cual asiste, el número de personas a cargo en su trabajo, el número del espacio en el estacionamiento, las becas que recibe, su acceso al presidente de la compañía, la cantidad de ceros del cheque de nómina o la cantidad de seguidores que tiene. Las apariencias son engañosas. Tener autoridad no es lo mismo que ser una autoridad. Tener derecho y estar en lo cierto tampoco son lo mismo. Recibir un ascenso no significa necesariamente que estés trabajando bien y no significa que usted se merezca una promoción. Es lo que en burocracia se llama caer parado. Impresionar a la gente es totalmente distinto de ser verdaderamente impresionante. Entonces, ¿con quién se quiere ir usted? ¿Qué lado elige? Este es el llamado a la lista que la vida nos propone. Boyd hacía otro ejercicio. Después de reunir en un salón al grupo con el cual estaba hablando, caminaba hasta el tablero y escribía en letras grandes la palabra deber, honor, país. Luego tachaba esas palabras y las reemplazaba por estas otras: orgullo, poder, codicia. Su idea era que muchos de los sistemas y estructuras del estamento militar, esos que los soldados tenían que recorrer con el fin de progresar, podía corromper los valores mismos que cada uno quería honrar. El historiador William Durant decía con mucho ingenio que una nación nace estoica y muere siendo epícuara. Esa es la triste verdad que Boyd estaba ilustrando. Cómo las virtudes positivas se vuelven amargas. ¿Cuántas veces no hemos visto esto en nuestra corta vida? En los deportes, las relaciones o proyectos o personas a las que queremos. Esto es lo que hace el ego. Tacha lo que importa y lo reemplaza por lo que no importa. Mucha gente quiere cambiar el mundo y es bueno que así sea. Usted quiere ser mejor en lo que hace. Nadie quiere ser apenas un segundón. Pero, en la práctica, ¿cuál de las 3 palabras que Boyd anotó en el tablero va a llevarlo al lugar que usted quiere llegar? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué es lo que lo impulsa? La elección que Boyd nos plantea se reduce al tema del propósito. ¿Cuál es su propósito en la vida? ¿Qué vino a hacer a este mundo? ¿Por qué el propósito nos ayuda a responder fácilmente la disyuntiva entre ser o hacer? Si lo que a usted le importa es usted, su reputación, ser incluido en los grupos importantes, su buena calidad de vida, entonces el camino está claro. Dígale a la gente lo que quiere oír. Busque llamar la atención por encima del trabajo discreto, pero importante. Acepte los ascensos y siga el camino que suele tomar la gente talentosa de su campo de trabajo. Pague sus deudas. Llene todas las casillas, cumpla su tiempo y deje las cosas esencialmente como están. Persiga su fama, un buen salario, una buena posición y disfrútelos a medida que vayan llegando. Un hombre es forjado por aquello en lo que trabaja, dijo una vez Frederick Douglass. Él lo sabía, había sido esclavo y vio lo que la esclavitud les hizo a todos los involucrados, entre ellos a los dueños de los esclavos. Cuando se convirtió en hombre libre, vio que las decisiones que la gente toma sobre su carrera y sobre su vida tienen el mismo efecto. Lo que uno decide hacer con su tiempo y lo que decide hacer para ganar dinero es lo que lo forja. El camino del egocéntrico exige, como Boyd bien lo sabía, muchas concesiones. Si su propósito es algo más grande que usted mismo, si usted quiere lograr algo, probarse algo, entonces todo se vuelve de repente mucho más fácil y difícil al mismo tiempo. Más fácil porque sabrá lo que tiene que hacer y lo que le importa. Las otras opciones desaparecen, en la medida en que no son alternativas reales. Solo son distracciones.
se trata de hacer algo, no de obtener reconocimiento. El camino es más fácil en el sentido de que no tendrá que hacer concesiones, pero será más fácil porque cada oportunidad, no importa lo gratificante o satisfactoria que sea, deberá ser evaluada de acuerdo con criterios estrictos. ¿Me ayuda esto a lograr lo que quiero lograr? ¿Me permite esto hacer lo que necesito hacer? ¿Estoy siendo egoísta o no? Cuando se elige este camino, lo importante no es lo que quiero ser en la vida, sino lo que quiero lograr en ella. Hay que dejar a un lado los intereses egoístas y preguntarse, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Cuáles son los principios que dirigen mis decisiones? ¿Quiero ser como todos los demás o quiero hacer algo distinto? En otras palabras, es más difícil porque todo puede parecer una concesión. Aunque nunca es demasiado tarde, cuanto más temprano se haga estas 3 preguntas, mejor será. Es indudable que Boyd cambió y mejoró su campo de trabajo de una forma en que casi nadie lo ha hecho ningún otro teórico de la guerra desde Sun Tzu o von Clausewitz. Fue conocido como Genghis Khan por la manera en que nunca dejó que ningún obstáculo o ningún oponente le impidiera hacer lo que necesitaba hacer. Pero sus decisiones tuvieron un costo. También se le conocía como el coronel Ghetto por el mal estado de su ropa. Murió en un cajón lleno de cheques sin cobrar que representaban miles de dólares, girados por contratistas privados en pagos que él entendió como sobornos. El hecho de que nunca haya pasado del grado de coronel no fue culpa suya. Siempre alguien se oponía a su ascenso. Fue olvidado por la historia en castigo por el trabajo que hizo. Piense en esto la próxima vez que empiece a sentir que tiene derecho a algo. La próxima vez que combine fama con el sueño americano. Piense acerca de cómo puede darle la talla a un gran hombre como Boyd. La próxima vez que esté frente a una elección, piense, ¿de verdad necesito esto o es puro ego? ¿Está usted listo para tomar la decisión correcta o acaso los premios todavía lo atraen desde lejos? Ser o hacer. La vida es un constante llamado a lista. Convertirse en estudiante. Es imposible aprender lo que uno piensa que uno ya sabe, dijo Epicteto. No es posible aprender si creemos que ya sabemos. No encontraremos la respuesta si somos demasiado vanidosos y autosuficientes para hacer las preguntas necesarias. No podemos volvernos mejores si estamos convencidos de que ya lo somos. El arte de saber recibir retroalimentación es una capacidad esencial en la vida, en particular si se trata de críticas duras. No solo necesitamos saber aceptar esas críticas, sino que debemos pedirlas activamente. Esforzarnos por buscar las críticas negativas precisamente cuando nuestros amigos y familiares y nuestro cerebro nos dicen que lo que estamos haciendo está muy bien. Sin embargo, el ego trata de evitar estas críticas a toda costa. ¿Quién quiere regresar a la época del entrenamiento remedial? El ego piensa que ya sabe cómo hacer las cosas y quiénes somos. Es decir, cree que somos espectaculares, perfectos, genios, realmente innovadores. Al ego le disgusta la realidad y prefiere hacer sus propias evaluaciones. El ego tampoco permite que tengamos un proceso de incubación apropiado. Llegar a ser lo que queremos llegar a ser suele requerir largos periodos de oscuridad, de sentarse a luchar con algún tópico o paradoja. La humildad es lo que nos mantiene ahí, preocupados por no saber suficiente y conscientes de que debemos seguir estudiando. El ego se apresura a llegar al final, piensa que la paciencia es para los perdedores, pues la considera equivocadamente una debilidad y supone que somos suficientemente buenos para demostrarle nuestro talento al mundo. Cuando nos sentamos a poner a prueba nuestro trabajo, cuando hacemos nuestra primera argumentación profesional, cuando nos preparamos para abrir nuestra primera tienda, mientras observamos el público que asiste al último ensayo general, el ego es el enemigo, pues no ofrece una retroalimentación perversa, desconectada de la realidad. Es defensiva, en un momento en que no podemos darnos el lujo de ser defensivos. Nos impide mejorar diciéndonos que no necesitamos mejorar. Luego nos preguntamos por qué no obtuvimos los resultados que queríamos, por qué otros son mejores y por qué su éxito es más duradero. Hoy en día los libros son más baratos que nunca. Hay cursos gratuitos. El acceso a los maestros ya no es una barrera. La tecnología ha derribado ese obstáculo. No hay excusa para no educarse, y como la información que tenemos a nuestra disposición es tan amplia, tampoco hay excusa para no terminar el proceso.
Los maestros que tenemos en la vida no solo son aquellos a los que les pagamos. Muchos de los mejores maestros son gratuitos. Nos enseñan de forma voluntaria porque, como usted, alguna vez fueron jóvenes y tuvieron las mismas metas. Muchos ni siquiera se dan cuenta de que están enseñando. Solo son paradigmas o incluso figuras históricas cuyas lecciones sobreviven en los libros y ensayos. Pero el ego nos vuelve tan testarudos y hostiles a la crítica que aleja todas estas fuentes de educación o las pone fuera de nuestro alcance. Por eso hay un viejo proverbio que dice: el maestro aparecerá solo cuando el alumno esté listo. No ser apasionado. Pasión. Todo tiene que ver con la pasión. Encuentra tu pasión. Vive de forma apasionada. Inspira al mundo con tu pasión. La gente acude al festival Burning Man en Black Rock, Nevada, para encontrar pasión, para acercarse a la pasión, para volver a encenderla. Lo mismo ocurre en las charlas TED, el gigantesco evento bautizado SXSW y miles de eventos, retiros y cumbres, todos impulsados por lo que, según ellos, representan la fuerza más importante de la vida. He aquí lo que la misma gente no nos ha dicho: que nuestra pasión puede ser precisamente lo que nos impide alcanzar nuestro pleno poder o nuestra influencia en nuestros objetivos. ¿Por qué es tan frecuente fracasar con pasión como sin ella? Un activista refirió una vez al apasionado interés de Eleanor Roosevelt en un texto de legislación social. Ella pretendía hacer un elogio, pero la respuesta de Eleanor fue ilustrativa. Sí, dijo Roosevelt, ella apoyaba la causa, pero no creo que la palabra apasionada se pueda aplicar. Al ser una mujer refinada, exitosa y paciente, nacida cuando las cenizas de las virtudes victorianas todavía estaban calientes, Roosevelt estaba más allá de la pasión. Ella tenía un propósito, tenía una dirección. No estaba impulsada por la pasión, sino por la razón. George W. Bush, Dick Cheney y Donald Rumsfeld, por otro lado, tenían un apasionado interés por Irak. El viajero Christopher McCandless ardía de pasión mientras se dirigía a lo desconocido. Igual estaba Robert Falcon Scott cuando partió a explorar el Ártico. Picado por la polomanía, al igual que muchos escaladores del trágico ascenso en 1996 al Everest, atacados momentáneamente por lo que los psicólogos llaman ahora Wallodicy, o deseo obsesivo de alcanzar metas. El inventor y los inversionistas del Segway, este tipo de patineta eléctrica que usan un giroscopio para autobalancearse, creían que tenían entre manos una innovación que cambiará el mundo y se empeñaron en difundirla. El hecho de que cada uno de estos talentosos y brillantes individuos tuviera una ferviente creencia en lo que buscaba hacer está fuera de duda. Pero al mirar las cosas en retrospectiva, es evidente que también estaban mal preparados y eran incapaces de entender las objeciones y las preocupaciones de todos los que los rodeaban. Lo mismo puede decirse de los innumerables empresarios, autores, chefs, negociantes, políticos y diseñadores sobre lo que usted seguramente ha oído y sobre los que nunca volverá a oír porque naufragaron en sus propias naves incluso antes de dejar el puerto. Como todos los diletantes, ellos tenían pasión, pero les faltaba algo más. Es importante aclarar que no estoy hablando del interés normal o el amor que sentimos por algo. Estoy hablando de una pasión distinta, el entusiasmo desbocado, la disposición a precipitarse sobre lo que tenemos enfrente con todas nuestras fuerzas. La carga de energía que nuestros maestros y gurús consideran como el activo más importante de la vida. Es ese deseo ardiente e irrefrenable de comenzar a lograr una meta vaga, ambiciosa y lejana. Esta motivación aparentemente inocua está tan lejos del camino correcto que duele. Hay que recordar que fanático es solo una palabra más suave para decir loco. Un joven basquetbolista llamado Lewis Alcindor, que ganó 3 campeonatos nacionales con John Wooden en la Universidad de California, en Los Ángeles, utilizaba una palabra para describir el estilo de su famoso entrenador: desapasionado, es decir, sin pasión. A Wooden no le gustaban los discursos inspiradores o exhortativos. Consideraba que esas emociones extras eran una carga. En lugar de eso, su filosofía tenía que ver con mantener el control, hacer el trabajo y nunca convertirse en un esclavo de la pasión. El jugador que aprendió esa lección de Wooden cambiaría más tarde su nombre a uno de mayor recordación: Kareem Abdul-Jabbar. Nadie describiría a Eleanor Roosevelt o a John Wooden
o a su famoso y discreto jugador Kareem como gente apática. Ellos tampoco dirían que eran gente frenética o fanática. En el caso de Roosevelt, que se convirtió en una de las activistas más poderosas e influyentes de la historia, y ciertamente en la primera dama más importante de los Estados Unidos, hay que decir que hizo reconocer principalmente por su elegancia, su aplomo y su sentido de la dirección. Wooden, que ganó 10 títulos en 12 años, entre ellos 7 consecutivos, desarrolló un sistema para ganar y trabajó con sus jugadores para que lo siguieran. A ellos no los impulsaba el entusiasmo ni sus cuerpos estaban en constante movimiento. Por el contrario, les tomó años convertirse en las personas que llegaron a ser. Fue un proceso de acumulación. En nuestra vida encontraremos problemas complejos, con frecuencia en situaciones que nunca antes hemos enfrentado. Las oportunidades no suelen ser pozos vírgenes y profundos en los que sumergirse sea un acto que requiera una buena dosis de coraje y osadía. Por el contrario, son pozos oscuros, llenos de polvo y bloqueados por distintas formas de resistencia. Lo que en realidad se necesita en estas circunstancias es claridad, intención y determinación metodológica. Como al parecer solo oímos historias acerca de la pasión de la gente exitosa, olvidamos que los fracasos también comparten ese rasgo. No comprendemos las consecuencias hasta que observamos la trayectoria. En el caso de Segway, los creadores supusieron una demanda mucho mayor de la que existía. En el caso de la guerra en Irak, sus proponentes hicieron caso omiso de las objeciones y la crítica negativa porque éstas se oponían a lo que ellos necesitaban creer. El trágico final de McCandless fue el resultado de la ingenuidad juvenil y de la falta de preparación. En el caso de Robert Falcon Scott, el problema fue el exceso de confianza y entusiasmo, sin consideración de los peligros reales. Estoy seguro de que Napoleón hervía de pasión mientras planeaba la invasión a Rusia, y solo se liberó de esa pasión cuando cojeaba de regreso a casa, con una fracción de los hombres con los que había partido lleno de confianza en sí mismo. En muchos otros ejemplos vemos los mismos errores, un exceso de inversión o poca inversión, actuar antes de que alguien esté medianamente listo, apresurarse a hacer las cosas que requieren delicadeza, no tanto malicia como la embriaguez de la pasión. La pasión por lo general oculta una debilidad, la ansiedad, impetuosidad y frenesí son malos sustitutos de la disciplina. El dominio, la fuerza, el propósito y la perseverancia. Es necesario ser capaz de ver esto en los demás y en uno mismo, porque aunque los orígenes de la pasión pueden ser sinceros y buenos, sus efectos son primero cómicos y luego monstruosos. La pasión es un rasgo que se observa en aquellos que nos pueden contar con gran detalle cuál es el tipo de persona en que quieren convertirse y cómo será el éxito que van a alcanzar. Son capaces de contarnos incluso cuando pretenden lograr el éxito, o describirnos las preocupaciones legítimas y sinceras que tienen sobre los peligros de esos logros. Pueden contarnos todo lo que van a hacer o lo que incluso ya han iniciado, pero no nos pueden mostrar sus progresos, porque rara vez tienen éxito. ¿Cómo puede alguien trabajar juiciosamente en algo sin lograr nada? Bueno, esa es la paradoja de la pasión. Si la definición de locura es tratar lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos, entonces la pasión es una forma de retardo mental, pues deliberadamente trata de opacar nuestras funciones cognitivas críticas. Con frecuencia, el desastre es abrumador cuando lo vemos en retrospectiva. Los mejores años de nuestra vida agotados como un par de ruedas contra el asfalto. Los perros, Dios los bendiga, son apasionados, como lo pueden atestiguar numerosas ardillas, pájaros, cajas, mantas y juguetes. Los perros no logran la mayor parte de lo que se proponen hacer. Sin embargo, tienen una ventaja en todo esto. Una memoria de muy corto plazo que mantiene a raya la horrible sensación de futilidad e impotencia. Por otro lado, la realidad de nosotros, los humanos, no tiene razones para ser sensible a las ilusiones bajo las cuales funcionamos. Con el tiempo, la realidad termina por interferir. Las personas necesitamos propósitos y realismos para ascender. El propósito, se podría decir, es como la pasión, pero con límites. El realismo es tener distancia y perspectiva. Cuando somos jóvenes o cuando nuestra causa es joven, sentimos con tanta intensidad que parece equivocado ir despacio. En la juventud, la pasión, al igual que las hormonas, palpita con fuerza. Parece errado ir despacio, de ahí la impaciencia.
De ahí la incapacidad de ver que agotarnos o ir más allá del límite ciertamente no nos va a ayudar a viajar más rápido. De hecho, el propósito quita el énfasis del yo. El propósito es buscar algo que está por fuera de nosotros, y eso es lo opuesto a complacer nuestros deseos. Más que propósito, también necesitamos realismo. ¿Dónde empezamos? ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo estar seguros de que lo que estamos haciendo nos está haciendo progresar? ¿Con qué nos estamos comparando? Las grandes pasiones son enfermedades sin esperanza, dijo una vez Goethe. Esa es la razón por la cual una persona decidida y llena de propósitos opera en un nivel diferente, más allá de las influencias o la enfermedad. Estas personas contratan profesionales y los usan, hacen preguntas, preguntan qué puede salir mal, piden ejemplos, planean las contingencias, luego se lanzan a la carrera. Por lo general empiezan dando pequeños pasos y después de completarlos buscan retroalimentación para entender cómo pueden mejorar la siguiente etapa. Empiezan a ganar siempre y van mejorando a medida que avanzan, usando con frecuencia estos triunfos para crecer exponencialmente y no aritméticamente. El importante trabajo que usted quiera hacer solo requiere su determinación y no consideración, no la pasión, no la ingenuidad. Es mucho mejor si usted se siente intimidado por lo que tiene enfrente, que se sienta humilde ante la magnitud de la tarea y sin embargo decidido llevarla a cabo. Deje la pasión para los aficionados y los perturbados. Puede sentir pasión por lo que usted siente que debe hacer y decir, pero no por aquello que le preocupa y que desea que sea. Seguir la estrategia del lienzo. En el sistema romano de las artes y las ciencias existía una figura para la cual nosotros solo tenemos una analogía parcial. Los políticos o los vividores ricos subsidiaban una cantidad de escritores, pensadores, artistas e intérpretes. Más que recibir un pago por producir obras de arte, estos artistas realizaban una serie de tareas a cambio de protección, comida y regalos. Una de las funciones era la de anteámbulo, que significa literalmente despejador de camino. Un anteámbulo iba delante de su patrón por toda Roma, abriéndole el camino, llevando mensajes y por lo general haciendo que su vida fuera más fácil. Cuando uno obtiene su primer empleo o entra a trabajar en una organización, por lo general recibe este consejo: haga que los demás queden bien y le irá muy bien. Mantenga la cabeza gacha, dicen, y atienda a su jefe. Naturalmente, esto no es lo que quiere oír el chico que fue escogido por el puesto entre todos los demás. No es lo que esperaba el graduado de Harvard. Después de todo, él obtuvo ese diploma precisamente para evitar estas supuestas vergüenzas. Démosle la vuelta a la tortilla para que la cosa no parezca tan denigrante. No se trata de adular a los demás. No se trata de hacer que los demás queden bien. Se trata de ofrecer el apoyo necesario para que los demás puedan estar bien. La mejor manera de expresar este consejo es esta: busque lienzos para que los demás puedan pintar en ellos. Sea un anteámbulo. Despéjele el camino a la gente que está por encima de usted y con el tiempo, ábrase su propio camino. Cuando estamos comenzando cualquier empresa, podemos estar seguros de algunas realidades fundamentales. 1. Realmente uno no es tan bueno ni tan importante como cree que es. 2. Es necesario ajustar nuestra actitud. Y 3. La mayoría de las cosas que creemos saber o lo que aprendimos en los libros o en la escuela están desactualizados o equivocadas. Hay una forma fabulosa de sacar todo esto de nuestro sistema: acoplarnos a personas y organizaciones que ya son exitosas y fundir nuestra identidad con la de ellos y avanzar simultáneamente con toda la organización. Ciertamente es más glamuroso buscar nuestra propia gloria, aunque no sea tan eficaz. Las reverencias son el camino hacia adelante. Ese es otro efecto de esta actitud. Absorbe el ego en un momento crítico de su carrera profesional y le permite asimilar todo lo que pueda sin las obstrucciones que bloquean la visión de los demás y el progreso. Nadie está proclamo al servilismo. En lugar de eso, se trata de ver lo que sale de adentro y buscar oportunidades para alguien distinto de usted mismo. Recuerde que el anteámbulo despeja el camino, encuentra la dirección que alguien ya buscó seguir y lo ayuda a empacar, liberándolo para que se pueda concentrar en sus fortalezas. De hecho, hace mejor las cosas, en lugar de pensar que es usted el mejor. Hay un viejo dicho: habla poco, haz mucho. Lo que realmente tenemos que hacer es actuar y aplicar una versión de eso a nuestro primer enfoque.
Sé menos, haz más. Imagine si pudiera ayudar de alguna manera a cada persona que se cruza, de hacer algo por ella, y que usted pensara en eso de forma que lo que hiciera le beneficiaría totalmente a ella, no a usted. El efecto acumulativo que eso tendrá con el tiempo será profundo. Aprendería mucho sobre cómo resolver distintos problemas. Usted desarrollaría una reputación de ser indispensable. Tendrá innumerables relaciones nuevas y un inmenso banco de favores a los cuales recurrir a lo largo del camino. Ese es el propósito de la estrategia del lienzo, ayudarse a usted mismo, mientras ayuda a los demás, hacer un esfuerzo consciente por olvidarse de su gratificación a corto plazo, pensando en una gratificación a largo plazo. Mientras que todos los demás quieren recibir el crédito y ser respetados, usted se puede olvidar del crédito. Puede olvidarse tanto que usted realmente se alegrará cuando los demás obtengan reconocimiento en lugar de ser usted quien lo obtiene. Después de todo, ese era el objetivo. Deje que los demás reciban el crédito por el crédito, mientras que usted aplaza su gratificación y se interesa por lo fundamental. Olvidarse de sí mismo. Tal como han mostrado las famosas investigaciones del psicólogo David Elkin, la adolescencia está marcada por un fenómeno conocido ahora como la audiencia imaginaria. Pensemos en un niño de 13 años, que vive tan avergonzado que es capaz de perder una semana de clases porque está seguro de que toda la escuela está pensando y murmurando sobre un pequeño incidente que en realidad nadie notó. O en una quinceañera que pasará 3 horas frente al espejo cada mañana, como si fuera a salir a un escenario. Hacen eso porque están convencidos de que cada uno de sus movimientos es seguido con total atención por el resto del mundo. Incluso como adultos, somos vulnerables a esta fantasía durante un paseo inofensivo por la calle. Nos ponemos unos audífonos y de repente tenemos música de fondo. Nos subimos el cuello de la chaqueta y pensamos por un segundo en lo bien que seguramente nos vemos. Recreamos en nuestra cabeza el encuentro hacia el cual nos dirigimos. La multitud se abre para dejarnos pasar. Somos como guerreros temerarios en su camino a la cima. Es como ver los créditos preliminares de una secuencia cinematográfica. Es una escena de novela. Se siente bien, mucho mejor que aquellos sentimientos de duda y temor y anormalidad, y por eso nos quedamos encerrados en nuestros pensamientos, en lugar de participar del mundo que nos rodea. Ese es el ego, amigos. Hacer que nos sintamos geniales incluso cuando nos hace ver como payasos. Lo que hace la gente exitosa es dominar esas fantasías. Ellos hacen caso omiso de las tentaciones que los invitan a sentirse importantes o a distorsionar su perspectiva. Todos somos vulnerables a estas obsesiones, ya sea que dirijamos una naciente compañía de tecnología o estemos ascendiendo a la jerarquía de una empresa grande, o nos hayamos enamorado perdidamente. Cuanto más creativos seamos, más fácil será perder el hilo que nos guía. Y esas fantasías, que en muchos sentidos pueden ser un punto a favor, son peligrosas cuando se salen de control. Tenemos que dominarlas, de lo contrario, ¿cómo podemos predecir acertadamente el futuro e interpretar los sucesos en medio de tanta excitación? ¿Cómo podremos mantener el entusiasmo y también la conciencia? ¿Cómo podremos apreciar el momento presente? ¿Cómo podremos ser creativos dentro del terreno de la practicidad? Vivir de manera clara y en el presente requiere coraje. No hay que vivir en lo abstracto, hay que vivir en lo tangible y lo real, aunque eso sea incómodo, y especialmente si lo es. Debemos hacer parte de lo que sucede a nuestro alrededor, gozar con eso, adaptarnos. No hay nadie ahí pendiente de nuestras interpretaciones, solo hay trabajo por hacer y lecciones que aprender de todo lo que nos rodea. El peligro del orgullo temprano. Un hombre orgulloso siempre está mirándolo todo desde una posición superior. Y claro, mientras uno esté mirando hacia abajo, es incapaz de ver lo que está encima. A los 18 años, un Benjamin Franklin más bien triunfante regresó de visita a Boston, la ciudad de la que había huido hacía 7 meses. Lleno de orgullo y autosatisfacción, llevaba un traje nuevo y un reloj, y tenía el bolsillo lleno de monedas que se encargó de distribuir y mostrarle a todo el que se encontraba, entre otros a su hermano mayor, a quien más quería impresionar. Todo esto por ser un chico que no era más que un empleado en una imprenta de Filadelfia. En un encuentro con Cotton Martin, una de las figuras más respetadas del pueblo y antiguo adversario suyo, Benjamín pronto demostró lo ridículamente inflado que tenía el ego. Mientras charlaba con Mater al tiempo que caminaban por un corredor, este de repente le advirtió: «Inclínate, inclínate». Pero como Franklin estaba demasiado posesionado de su papel para hacerle caso,
Pocos pasos adelante, se golpeó con una viga del techo. La respuesta de Mater fue perfecta. Que esto sea una advertencia para ti, para que no lleves siempre la cabeza tan alta, le dijo con sorna. Inclínate, jovencito, inclínate a medida que avanzas por este mundo, y así evitarás muchos golpes fuertes. Los cristianos creen que el orgullo es un pecado porque es una mentira. Convencen al creyente de que es mejor de lo que es mejor de lo que Dios lo ha hecho. El orgullo lleva a la gente a la arrogancia y la aleja de la humildad y la conexión con sus congéneres. El orgullo toma un logro menor y lo hace sentir como algo inmenso. Sonríe ante nuestra inteligencia y genio, como si lo que acabáramos de mostrar fuera solo una pequeña muestra de lo que está por venir. Desde el comienzo crea una brecha entre la persona y la realidad, cambiando de manera sutil, y a veces no tan sutil, sus percepciones acerca de lo que son las cosas. Estas fuertes opiniones, reforzadas apenas por los hechos o los logros, son las que nos conducen al delirio o a cosas peores. El orgullo y el ego dicen: soy empresario porque me lancé a una aventura por mi cuenta. Voy a ganar porque en el momento soy el que va a la cabeza. Soy escritor porque publiqué algo. Soy rico porque hice un poco de dinero. Soy especial porque fui escogido. Soy importante porque creo que debería serlo. Trabajar, trabajar y trabajar. El mejor plan se queda en buenas intenciones, a menos de que se convierta en trabajo. La distinción entre un profesional y un aficionado radica justo ahí. Se da cuando uno acepta que tener una idea no es suficiente, que todavía debe trabajar hasta que sea capaz de recrear efectivamente la experiencia mediante palabras sobre la página, tal como lo explicó el filósofo y poeta Paul Valéry en 1938. La función de un poeta no es experimentar el estado poético, es un asunto privado. Su función es crearlo en los demás, es decir, su trabajo es producir una obra, ser al mismo tiempo un artista y un artesano, cultivar un producto del trabajo y la habilidad, en lugar de un producto solamente mental. Ahí es donde las abstracciones se encuentran con lo real, donde cambiamos el pensar, pensar y hablar y hablar, por trabajar, trabajar y trabajar. Uno no puede construir una reputación acerca de lo que va a hacer, dijo Henry Ford. La escultora Nina Holton inspiró una nota similar en el clásico estudio sobre la creatividad del psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. Ese germen de una idea, le dijo a Holton, no produce una escultura que se eleve en el aire, solo se queda ahí. Así que el siguiente paso, desde luego, es el trabajo duro. El inversionista y empresario Ben Horowitz lo plantea con más franqueza. Lo difícil no es establecer una meta grande, complicada y audaz. Lo difícil es despedir a la gente cuando no alcanzas tu objetivo. Lo difícil no es soñar en grande. Lo difícil es despertar en medio de la noche, bañado en sudor frío, cuando el sueño se convierte en pesadilla. Claro, usted lo entiende. Sabe que en algún momento va a tener que trabajar y que ese trabajo tal vez sea difícil. ¿Pero realmente lo entiende? ¿Tiene idea de cuánto trabajo le espera? No se trata de trabajar solo hasta que usted encuentre su gran innovación o hasta que se cree un hombre en la industria, sino trabajar y trabajar para siempre jamás. ¿Se necesitan 10,000 o 20,000 horas para alcanzar el dominio de su oficio? La respuesta es que eso no importa. No hay un final. Pensar en un número es vivir en un futuro condicional. Sencillamente estamos hablando de muchas horas. Se trata de que llegar a donde queremos llegar no es un asunto de ser brillante, sino de hacer un esfuerzo continuo. Y aunque esa idea no es terriblemente atractiva, debería llenarnos de ánimo, porque significa que todo está a nuestro alcance, al alcance de todos, siempre y cuando tengamos la entereza y la humildad de ser pacientes y las fuerzas para trabajar. A esta altura es probable que usted entienda ya por qué el ego puede oponerse a esta idea. ¿Que el éxito está a nuestro alcance?, pregunta con voz quejumbrosa. Eso significa que todavía no lo tenemos, ¿correcto? Todavía no lo tenemos. Nuestro ego quiere que las ideas y el hecho de que aspiremos a hacer algo con ellas sea suficiente. Quiere que las horas que pasamos planeando y asistiendo a conferencias o charlando con amigos impresionados cuenten a la hora de sumar lo que parece ser necesario para alcanzar el éxito. Quiere que le paguen bien por su tiempo y quiere hacer las cosas divertidas.
todo lo que llaman la atención, el crédito o la gloria. Esa es la realidad, la forma en que respondemos a ese punto de inflexión y donde decidimos poner nuestra energía, decide lo que al final lograremos. Cuando era joven, Bill Clinton inició una colección de tarjetas sobre las cuales se escribían nombres y números telefónicos de amigos o conocidos que podrían ayudarle cuando entrara a la política. Cada noche, antes de tener razones para hacerlo, Clinton revisaba la caja, hacía llamadas telefónicas, escribía cartas o hacía anotaciones acerca de sus interacciones. Con los años, esta colección creció hasta llegar a tener 10,000 tarjetas, que al final fueron digitalizadas. Eso fue lo que hizo llegar a la oficina oval y sigue dándole dividendos. En el otro extremo del espectro, pensemos un segundo en Darwin, trabajando durante décadas en su teoría de la evolución, pero sin atreverse a publicarla porque todavía no era perfecta. Casi nadie sabía en qué estaba trabajando. Nadie decía, oye Charles, está bien que te estés tomando tanto tiempo, porque el tema que estás trabajando es muy importante. Nadie sabía. Él mismo no podía saberlo. Darwin solo sabía que era algo que estaba por hacerse, que podía ser mejor y eso era suficiente para mantenerlo trabajando. Así que debemos entonces sentarnos solos y luchar con nuestro trabajo, con un trabajo que tal vez no llegue a ninguna parte o que tal vez sea desestimulante o doloroso. ¿Acaso amamos el trabajo? ¿Vivimos para trabajar y no al revés? ¿Acaso nos gusta practicar tanto como lo hacen los atletas? ¿O mejor buscamos atención y validación a corto plazo, ya sea complaciéndonos en la eterna búsqueda de ideas o simplemente en la distracción de la charla? Fac si facis. Hazlo si vas a hacerlo. Hay otra expresión latina adecuada: materiam superabat opus. La calidad del trabajo es mejor que el material que nos ha sido dado genética, emocional y financieramente. De ahí comenzamos. Pero nosotros no controlamos eso. En cambio, sí controlamos lo que hacemos con ese material o si lo desperdiciamos. Tal como suele recordarse el joven basquetbolista Bill Bradley, cuando no estás practicando, debes recordar que hay alguien en algún lugar que sí está practicando y cuando te lo encuentres, ganará. La Biblia dice algo similar a su manera. Benditos son los servidores a quienes el amo encuentra despiertos cuando llega. Uno se puede mentir y decirse que sí cumplió, o fingir que está trabajando, pero con el tiempo será descubierto y puesto a prueba, y los demás se darán cuenta.